Tengan todos y todas muy buenas tardes, no es lo apropiado, buenas tardes. Entonces, nuevamente quiero agradecer, esta es ya la última jornada nocturna, agradecer a las personas que hicieron ese gran esfuerzo de traerme de la ciudad de Lima, donde vivo con mi esposa, con la que tenemos ya más de 22 años casados, y donde viven mis dos hijos, Daniela, que tiene 19, y Gonzalo, que tiene 15. Y gracias por permitirme no solo regresar a Chile, sino conocer esta hermosa ciudad de Valdivia, que había pasado varias veces por aquí, pero nunca había tenido la oportunidad de conocerla por dentro, ¿no? Así que muchas gracias. Muy bien, el tema de hoy lo hemos anunciado, lo hemos titulado La fascinación de la muerte, ¿no? Cómo se originan las tendencias autodestructivas o las tendencias suicidas en las personas, ¿ok? Y aunque vamos a hablar del suicidio como un acto final, ¿ok?, en que una persona decide terminar con su existencia o terminar con su vida, no debemos perder que también hay personas que se suicidan a plazos, o sea, se suicidan poco a poco, ¿no? Cuando van tolerando y permitiendo en su vida comportamientos autodestructivos, ¿okay? Entonces hay ciertas conductas, ¿no?, como el abuso del alcohol, el abuso de las drogas, ¿okay?, que es como irse suicidando poco a poco en la vida. Entonces, así que no solo pensemos en el suicidio como ese acto final, ¿okay?, también este suicidio a plazos, entonces en que muchos se encuentran viviendo. Una de las características de América Latina es esta capacidad que tenemos los latinoamericanos de reírnos de aquellas cosas que nos debieran hacer llorar, ¿no? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre un cómico y un humorista? Y América Latina más es tierra de humoristas que de cómicos, pero ¿cuál es la diferencia entre un cómico y un humorista? Bueno, una de las diferencias es que el cómico es alguien que nos hace reír, pero el humorista es alguien que además de hacernos reír, nos hace pensar. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Entonces, el humorista, a diferencia del cómico, es alguien que no solo nos hace reír, sino sobre todo nos hace pensar, ¿ok? Así que quiero empezar, ¿no?, con esta virtud de la realidad latinoamericana, de ser capaces de reírnos de las cosas que nos deberían hacer llorar. Así que vamos a empezar viendo un video de uno de los grupos que no son cómicos, son humoristas más representativos en América Latina. Entonces, comenzamos esta conferencia viendo este corto video. Entre los personajes trágicos que pueblan la historia y la ficción, tal vez los suicidas sean los que más nos conmueven. Hay que aclarar que si bien homicida es el que mata a un hombre, regicida el que mata a un rey, la palabra suicida no significa, como muchos creen, el que mata a un suizo. No, un suicida es alguien que se quita la vida a sí mismo. La mayoría de las religiones condenan el suicidio, pero las leyes no pueden hacerlo, ya que el cuerpo del delito y el del delincuente en este caso son la misma cosa. Sin embargo, las legislaciones anglosajonas consideran delito a la tentativa de suicidio.
cuando el suicida ha fracasado. En algunos casos incluso han llegado a condenarlo a muerte. Tal vez la única novedad en este tema tan antiguo como el hombre sean los modernos servicios de asistencia a potenciales suicidas y la música sedante y terapéutica de la suite La vida es hermosa, que Mastro Piero compuso por encargo del CEAS, Centro Estatal de Asistencia al Suicida. Usted se ha comunicado con el Centro Estatal de Asistencia al Suicida. En este momento, todos nuestros operadores están ocupados. Mientras espera ser atendido, le ofrecemos nuestra música tranquilizante, preparada por los expertos del centro. Espere un poquito más, no cuelgue y no se cuelgue. Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas. La vida los atrapa como en una red Y están peor que nosotros. Por ejemplo, usted. olvida esas lubres ideas. Va bien, todo va bien. Olvídate, debes olvidarte. Va bien, todo va bien. Ya lo has olvidado. Ya no te acuerdas de que ibas a suicidar. No. Todo va bien. Todo va bien. Muy bien. Bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. ¿Problemas? A los problemas dígale, no me importa. Este tiene grandes deudas. No me importa, no me importa. Este es muy tartamudo. No me importa, no me importa. A este su mujer lo engaña. No me importa, no me importa. Lo engaña con un No barbudo, me importa, elegante y muy no forzudo. me importa. Le decimos el cornudo. ¡No me importa! Centro Estatal de Asistencia al Suicida, buenas noches. ¿Por qué asunto es? Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Sí, lo escucho. Ajá. Opa. Pero hombre, no se preocupe. La vida es hermosa. Si al cabo usted tiene un montón de años por delante para gozar, para ser feliz. Dígame, ¿qué edad tiene? Si no le quedan tantos. Pero yo siempre digo que la vida es hermosa, que la vida merece ser vivida. En cambio, la muerte merece ser morida. Es muy bueno, muchas gracias. El del lorito japonés, ¿lo sabe? Ante todo, según la ordenanza 3426/8, deberá responder algunas preguntas antes de suicidarse. ¿Es la primera vez que se suicida? ¿Motivos del suicidio? ¿Que no le pagan en su trabajo? No se preocupe, la vida es hermosa, el Estado lo cuida. Ya me siento mejor, porque me ayudará el Estado. Ya me siento mejor, mejor me siento a esperar sentado. ¿Cuál es su trabajo? Es empleado del Estado. El dinero no le alcanza, no me lo diga a mí. Tampoco me alcanza para nada. No, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar aquí me dijeron que me pagarían de acuerdo a mi capacidad. Con esa miseria no me alcanza para nada. Las deudas crecen, sí, señor. 3 créditos tengo, sí. No sé. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Y cada vez que pienso en esto, les juro que me dan ganas de matarme, les juro. ¿Cómo que no me ponga así? Usted me dice eso para darme ánimo. ¿Qué va a ser hermosa la vida? ¿Quién le dijo esa mentira?
Yo fracasé en todo, ni para este trabajo sirvo. El otro día llamó un hombre, solo alcancé a hablar con él por un momento y se suicidó. Sí, pero él no quería suicidarse, había llamado equivocado. Muy bien, muy bien. Gracias entonces por la proyección de este video. Y como les dije, esta es una virtud latinoamericana, ¿no? La capacidad que tenemos los latinoamericanos de reírnos de aquellas realidades que nos deberían hacer llorar, ¿no? Y probablemente entre nosotros hay personas que tienen un familiar muy cercano que ha vivido la experiencia de intentar quitarse la vida, o tal vez se la quitó, y pues y definitivamente eso no es una situación de risa, ¿no? Tal vez hay algunos aquí que han intentado quitarse la vida también, y sabemos que eso no es algo de lo cual pues valga la pena reírse, ¿no? Pero es bueno comenzar, ¿no?, con este humor latinoamericano que no solo pues, nos invita a reír, pero nos invita sobre todo a pensar, ¿no? Y antes de abordar el tema, quisiera comenzar haciendo algunas preguntas en torno a cuánto sabemos en torno al suicidio, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los hombres o las mujeres? A ver, ¿cómo anda nuestro conocimiento acerca del suicidio? ¿Quiénes se suicidan más? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, según las tendencias globales, muy interesante, sí, los hombres se suicidan más, pero las mujeres lo intentan más. A ver, voy a más o menos a explicar, ¿no? Cuando uno saca la cuenta de alguien que intenta suicidarse pero no lo logra, en ese sentido las mujeres tienen los récords más altos. Fíjense que una mujer, ¿okay?, normalmente se calcula que es a la 9ª o 10ª vez que intenta suicidarse que lo logra. O sea, una mujer lo ha intentado mínimo 10 veces. Y dice que cuando lo logra hacer, es que le falló el cálculo. ¿No? Porque las estadísticas muestran que en el caso de las mujeres realmente son muy ineficientes a la hora de quitarse la vida. En cambio, los hombres no. Los hombres a la primera o a la segunda. ¿Okay? No hay una larga historial de intentos. Entonces, eso marca una gran diferencia. Entonces, las mujeres lo intentan más, pero los hombres son mucho más eficaces a la hora de decidir matarse. Por eso hay más hombres que se suicidan que mujeres. Y muchos dicen que en el caso de las mujeres, pues, es más una manera de llamar la atención y de solicitar ayuda que realmente un deseo de quitarse la vida. En cambio, de los hombres, no, es realmente no el tema de quitarse la vida, no de pedir ayuda. ¿Okay? Eso marca una diferencia. Hay un libro de uno de los quienes han estudiado algo de introducción a la sociología. Hay un libro de uno de los padres de la sociología que se llamaba Emil Durkheim, que se llama justamente El suicidio. ¿Okay? Y él busca en este libro mostrar que el suicidio no solo es un acto individual, sino responde a ciertos patrones. Y él estudió los casos de suicidio en la Inglaterra victoriana, ¿no?, allá por los años finales de 1800, inicio de 1900. Entonces él ve todos los reportes de suicidio en las comisarías y trata de encontrar, ¿no es cierto?, algún patrón social. Y él descubre cosas interesantes en su libro, El suicidio, si alguno lo quiere leer, de Emil Durkheim, ¿no?
Por ejemplo, él encuentra una tendencia que ¿qué día de la semana se tienden a suicidar los hombres? ¿Y qué días de la semana tienden a suicidarse las mujeres? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué días de la semana tienden a suicidarse los hombres? ¿Y qué día de la semana tienden a suicidarse las mujeres? Bueno, en sus estudios sobre el suicidio, Emil Durkheim descubre que los hombres tienden a suicidarse los viernes y las mujeres tienden a suicidarse los lunes. ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué creen ustedes que los hombres tienden a suicidarse los viernes y las mujeres tienden a suicidarse los lunes? Sí, en la época victoriana los hombres trabajaban, las mujeres eran amas de casa. Pero ¿por qué viernes y por qué lunes? En el caso de los hombres, porque el viernes es el día de paga. Se pagaba semanalmente, ¿ok? Y entonces, cuando este obrero de la época victoriana, pues se le pagaba el día viernes y veía la miseria con que se le pagaba, ¿no? Entonces, y se sentía pues explotado y totalmente impotente frente a eso y de saber que ese sentimiento lo llevaba muchas veces a quitarse la vida. ¿Ok? Porque el viernes era el día de paga y ahí él sentía la tremenda explotación a la cual era expuesto. ¿Ok? ¿Y por qué las mujeres tendían a suicidarse el lunes? Sí, porque ella se daba cuenta el día lunes que el dinero que el marido le había traído con la justa llegaba para el sábado, domingo y lunes. Y ya no tenía cómo iba a sostener a la familia martes, miércoles, jueves y hasta el siguiente viernes que le pagaban, ¿no? Y a sentir que no tenía los recursos económicos, esa angustia que esa mujer experimentaba la llevaba a quitarse la vida. Y por eso lo hacía los días lunes, ¿no? Entonces, son estudios que Emil Durkheim hace en el libro de El suicidio. Y él también hace otro descubrimiento en torno a ciertos patrones sociales que tiene el suicidio. Por ejemplo, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los católicos o los protestantes? Ahora, ser evangélico es un poco la manera de ser protestante en América Latina, aunque él definitivamente está pensando en las iglesias protestantes más históricas, anglicanas, metodistas, ¿ok? Que habían en Inglaterra en ese tiempo. Entonces él dice, ¿quiénes se suicidan más? Dice, ¿los católicos o los protestantes? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿No? Bueno, él descubre que quienes se suicidan más son los protestantes, ¿no? Entonces, ellos se suicidan más. Y cuando él trata de explicar por qué los protestantes se suicidan más, él descubre que para aquellos que son parte de una tradición católica, ¿no? En un contexto de culpa extrema, ¿no? de experimentar un gran sentimiento de culpa, el católico tiene la oportunidad de ir a su iglesia, ir al confesionario y escuchar a un sacerdote decirle, tus pecados te son perdonados. En cambio, el protestante tiene que escucharlo de Dios mismo, porque no tenemos esta práctica del confesionario. Y a veces muchos no llegan en un sentimiento de culpa extrema a escuchar a Dios decirle, tus pecados te son
perdonados. Y él dice, y esa es la razón por la que los protestantes tienden a suicidarse más que los católicos. Hay muchos estudios interesantes en ese libro y él va recogiendo cómo el suicidio responde a ciertos patrones. ¿Ok? Pero bien, queremos entonces en esta hora introducirnos en el tema del suicidio. ¿Ok? Y es importante recordar que una persona que decide quitarse la vida normalmente atraviesa por 3 etapas, ¿no? Los estudios en psicología muestran que una persona que decide quitarse la vida atraviesa por 3 etapas. ¿Ok? Entonces, la primera de esas etapas es cuando lo piensa. ¿No? Imagínense, lo piensa. Es una persona que en algún momento de crisis en su vida, en algún momento de serios problemas personales o familiares o económicos o de salud, ¿no? Se le atraviesa en la mente la idea de me voy a matar. ¿Ok? Entonces, y yo creo que muchos aquí hemos pisado esa primera etapa. ¿Ok? Muchos de los que estamos aquí, aunque nunca lo hayamos intentado siquiera, pero en algún momento de nuestra vida lo pensamos como una posible solución a nuestros problemas. ¿Ok? Entonces, la primera es cuando la persona únicamente lo piensa. Para algunos es un pensamiento que atraviesa la mente y pasa y ya está. Pero para otros es un pensamiento que se queda y se vuelve obsesivo. Y día tras día va alimentando ese pensamiento, esa idea. Me voy a matar, me voy a quitar la vida. ¿Ok? Entonces, está básicamente a nivel de pensamiento. En esa etapa nadie puede imaginarse que esta persona esté pensando eso. Él sigue con su vida normal, sigue con su vida cotidiana. ¿No? Nadie puede imaginarse que esté alimentando este espíritu de destrucción y muerte. Así que la primera etapa es cuando la persona lo piensa. Pero algunos avanzan más. Y es cuando ya no solo lo piensa, entra a la segunda etapa, y la segunda etapa es cuando lo dice. O sea, lo verbaliza. Ya, a esa segunda etapa seguro muchos no hemos llegado. Pero es cuando ya comienza a decir o de manera explícita a sus amigos o a sus familiares, ¿no? Me voy a matar. ¿Ok? O lo dice de manera implícita, de repente cuando suelta una idea de decir, no se preocupen, pronto los problemas que yo he causado se van a terminar. ¿Ok? Pero es otra manera en que lo comienza a expresar. Entonces, la primera etapa lo piensa. La segunda es lo que muchos llaman la amenaza verbal. Es ya cuando lo expresa, lo comienza a escribir en su Facebook. A veces no lo dice de manera literal y directa, a veces lo dice de manera hasta poética y media escondida, pero ya comienza a decirlo. Y muchos dicen que cuando el suicida llega a esta segunda etapa, hay que entenderlo como una manera desesperada de pedir ayuda. Esa debe ser la lectura en la etapa de la verbalización. ¿Ok? Es una manera en que le dice a la gente, mire, el problema que estoy enfrentando sobrepasa mi capacidad de respuesta. El problema que estoy enfrentando no tengo la manera de poder resolverlo. Es un problema mucho más grande que la capacidad que yo tengo para solucionarlo. Entonces, es una etapa de pedido de ayuda. Pero muchas veces, ¿no?, el entorno no lo percibe así. El entorno lo percibe como una manera de manipular, como algo que realmente jamás lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, muchas veces los que estamos alrededor no entendemos esa segunda etapa. Pero bueno, entonces primero lo piensa, luego lo dice, y hay que estar atentos a esas voces.
Pero luego llega la tercera etapa y es cuando ya tomó la decisión de hacerlo, ¿no? Y normalmente esta tercera etapa, que es cuando ya toma la decisión de hacerlo, lo peligroso es que ya no dice nada. Y nuevamente, el entorno, interpretamos mal el silencio. Porque como ya no dice nada, los que estamos alrededor de este suicida, ¿no? Lo que decimos es, ya se le pasó, ya lo olvidó, ya lo superó, ¿no? Y interpretamos el silencio así, cuando realmente lo que el silencio nos está diciendo es que ya lo decidió y solo está esperando el momento para hacerlo. Por eso cuando los familiares de alguien que intentó suicidarse o lo logró, cuando el suicidio ocurre o el intento de suicidio ocurre, normalmente la familia se sorprende, ¿no? Se sorprende porque, pero yo pensaba que ya lo había superado, ya no hablaba al respecto, ya no decía que lo iba a hacer. Y vuelvo a repetir, ya no decía que lo iba a hacer porque ya lo había decidido. ¿Ok? Y entonces la familia se sorprende. Así que es muy importante para entender la problemática del suicidio, entender estas tres etapas. ¿Ok? La primera, cuando se piensa. La segunda, cuando lo dice. Y la tercera, que es la más terrible, es cuando ya no dice nada, porque ya decidió hacerlo. Y solo está esperando el momento oportuno y adecuado para quitarse la vida. ¿Ok? Así que es muy importante que estemos atentos a este proceso que atraviesa una persona. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Ok? Como lo hicimos el día de ayer, vamos a honrar el hecho que estamos en una iglesia cristiana y vamos a abordarlo desde una perspectiva cristiana. Así que esta noche yo quiero que analicemos la vida del que yo he llamado el suicida universal, ¿no? Yo creo que es el paradigma de todos los suicidas. ¿Ok? Y cuando uno casi piensa en el suicidio, inmediatamente viene el nombre de esta persona cuya vida está registrada en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y nos referimos ¿a quién? A Judas. ¿Ok? Entonces Judas es el suicida universal, el paradigma de todo suicida. Y una de las maneras en que vamos a abordar el tema de Judas, este suicida que no solo lo intentó, sino lo logró quitarse la vida, es ver que nadie se quita la vida de la noche a la mañana. ¿Ok? No. O sea, uno puede ver que hay ciertos rasgos en la personalidad de un suicida que lo hacen un suicida potencial. ¿Ok? Antes que siquiera que atraviese la etapa de pensarlo, decirlo, ¿ok? Hay ciertas fragilidades en la personalidad que hacen que una persona sea vulnerable a creer que el suicidio es una manera de solucionar problemas. Y en ese sentido, ¿okay?, vamos a ver cuáles eran esos rasgos de la personalidad en la vida de Judas que lo hacían, ya era un barril de pólvora andando, ¿ok? Y que solo bastaba ahí que alguien prendiera la mecha para que ese barril de pólvora llamado Judas explotara. ¿Ok? Pero lo interesante es que en un sentido todos tenemos un Judas dentro. O sea, cualquier ser humano puesto en la presión
adecuada, bajo el problema adecuado, en el momento adecuado, todos podemos desencadenar un acto suicida. ¿Okay? Así que no veamos a Judas solo como alguien lejano a nosotros. Y eso lo puedo demostrar. ¿Cuántos aquí en algún momento de crisis no hemos pensado? ¿Sabes? No pasaste a la segunda etapa de la verbalización. Seguro muchos aquí tampoco llegamos a la tercera etapa de una decisión de hacerlo. Pero ¿cuántos aquí lo hemos pensado? Y el solo hecho de que lo hayas pensado ya te recuerda que todos tenemos un Judas dentro. Todos podemos desencadenar en un acto suicida. Así que en ese sentido vale la pena poder explorar cuáles eran estos rasgos que hacían de Judas un suicida potencial. ¿Ok? Y yo creo que hay 3 palabras que describen el tipo de persona que era Judas. Es un ramillete de 3 palabras, que cada una de ellas por sí sola, ya, me dejo entender, es suficiente para que una persona pueda desencadenar un acto suicida. Pero si una persona llega a tener estos 3 rasgos juntos, no, esto hace la tormenta perfecta, ¿no? Estos 3 rasgos. Y cada uno de ellos son palabras que describían el carácter de Judas. No son palabras muy amables, son palabras muy duras, muchas de ellas hasta ofensivas, pero que fueron dichas en diferentes circunstancias para reflejar el carácter de Judas. ¿Ok? ¿Cuáles eran esas 3 palabras? ¿No? Eran la palabra ladrón, la palabra traidor y la palabra diablo. Imagínense, ¿no? Cuando uno lee la vida de Judas, uno puede encontrar cómo al hacer referencia a Judas, Jesús a veces, o los autores de los escritos bíblicos, se refieren a Judas con estas 3 palabras. A ver si las recordamos. Ladrón, traidor y diablo. ¿Okay? La primera, ladrón, aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 6. Si alguno lo quiere tomar nota, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 6, se llama a Judas ladrón. ¿Cuál es el contexto? Bueno, cuando uno lee el relato, pues uno se da cuenta ya que Jesús va anunciando que su muerte está cercana. Sus discípulos más cercanos a él no creían que realmente se iba a cumplir lo que Jesús estaba anunciando, que su muerte estaba cercana. Más bien, por el contrario, ellos no aceptaban que algo así ocurriera con su maestro. Y la única que en ese momento creyó que Jesús estaba diciendo la verdad fue una mujer. Y esta mujer entonces se acerca a Jesús para despedirlo, para darle una última reconocimiento de gratitud por lo que hizo por ella. Y esta mujer llamada María dice que se acerca a Jesús. Me parece que era una mujer económicamente muy rica porque tenía pues un frasco con perfume puro, nardo puro, era algo muy valioso. Tal vez tener un frasco de nardo puro, o sea, de perfume puro, tal vez era por lo menos el valor de un año de sueldo. O sea, era algo muy costoso. ¿Está bien? Pero esta mujer se acerca y derrama, imagínate, todo el valor de ese perfume puro, ¿no?
lo derrama a los pies de Jesús para honrarlo y despedirlo. Ninguno de sus discípulos creyó, excepto esta mujer. Claro, y cuando Judas ve eso, ¿no?, inmediatamente reacciona y le increpa a Jesús y le dice: Jesús, ¿cómo es posible que permitas tamaño desperdicio? Hubiéramos podido vender, ¿no es cierto?, este frasco de perfume. Nos hubieran dado mucho dinero por él y hubiéramos podido aliviar el hambre de muchos pobres. Y en ese momento, pues, Juan, el escritor, nos agarra y dice: bueno, no es que realmente a Judas le importaran los pobres, sino que él era el que manejaba la caja chica del grupo, era el tesorero del grupo, y entonces iba a ingresar menos dinero. E inmediatamente Juan dice: porque Judas era ladrón y tomaba del dinero, ¿ok?, que la gente confiaba para poder sostener a estos predicadores itinerantes, y lo tomaba para su propio beneficio. Entonces Juan inmediatamente aclara y dice: no es que realmente a Judas le importaran los pobres. No, parece, pues, Judas ahí parece político latinoamericano en tiempo de elecciones, ¿no? Todos recuerdan a los pobres, ¿ok? Pero no es que le importaban los pobres, le importaba el voto de los pobres. Ah, no, perdón, ese es el del político. No, a él le importaba el dinero. E inmediatamente dice: y era ladrón. Entonces, ahora, ¿quién es un ladrón? ¿No? En este contexto es claro, es un hombre con ambiciones desmedidas, ¿no? Él no robaba para comer cada día, no, él tenía ese sistema asegurado. Él robaba porque había un corazón lleno de avaricia, que quería tener más y más y más y más, y nunca era suficiente. ¿Ok? Ladrón nos recuerda que es una persona que tenía ambiciones desmedidas. ¿Ok? Y este era un rasgo de su personalidad. Imagínense el nivel de ambición que él tenía. Que cuando Judas se dio cuenta que Jesús no iba a derrocar a Herodes, el rey puesto por Roma, que no iba a movilizar a las masas y hacer un golpe de estado, y que Jesús no se iba a sentar en el trono político de Herodes, porque ya Judas, ya se veía como el ministro de Economía del nuevo reino de Jesús, ¿no? Y si robaba de esa bolsa pequeña, imagínate lo que iba a robar cuando tuviera acceso a todo el presupuesto. Ella se veía como el ministro de Economía, pero cuando se da cuenta que eso no es los intereses de Jesús, establecer un reino político en la tierra, inmediatamente dice: nah, he perdido mi tiempo con este hombre, 3 años de mi vida lo he gastado por las puras, pero yo no me voy a ir sin nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice: vendió a Jesús, lo entregó por 30 monedas de plata. Ese era Judas. Era un hombre que en toda situación inmediatamente pensaba: ¿qué provecho puedo sacar? ¿Qué ventaja económica puedo obtener? Era un hombre con ambiciones desmedidas. ¿Y por qué cuando alguien tiene ambiciones desmedidas, este rasgo de la personalidad lo hace vulnerable al suicidio? Porque cuando uno tiene ambiciones desmedidas, tiene una incapacidad para enfrentar el fracaso. El fracaso, cuando una persona con ambiciones desmedidas enfrenta el fracaso tiende a desatar fuerzas autodestructivas en el corazón de esa persona. Por eso uno recuerda esas grandes crisis económicas, ¿no?, donde hombres que de un día a otro pasaron de ser multimillonarios a estar en la quiebra total.
Y estos hombres con ambiciones desmedidas, cuando el fracaso toca sus puertas, toca sus vidas, no tienen la capacidad de enfrentarlo. Y muchos de ellos terminaban tirándose de sus rascacielos. Porque las ambiciones desmedidas nos hacen frágiles a las fuerzas autodestructoras. Por eso que es importante para los padres enseñarle a nuestros hijos desde pequeño, no solo a alcanzar el éxito, pero también a saber enfrentar el fracaso. ¿Okay? Esa es tal vez una de las mayores lecciones que podemos enseñarle y dejarle a nuestros hijos. No solo la tarea de cómo ser exitosos, sino cómo enfrentar el fracaso con dignidad. ¿Ok? Así que ese es el primer rasgo, ambiciones desmedidas. Mira, basta que tú seas alguien que tiene ambiciones desmedidas, sea de poder político, económico, fama, gloria, lo que sea, para hacerte alguien potencialmente suicida. Así que la primera de esas palabras ya describe el carácter de Judas. Él es ladrón. Alguien que tiene ambiciones desmedidas y que cuando el fracaso llegó a su vida, el fracaso desató en su corazón fuerzas autodestructoras que lo llevaron a quitarse la vida. Pero no fue solo la palabra ladrón. ¿Cuál fue la segunda? Traidor. Traidor. Y esa la podemos encontrar ahí en Lucas capítulo 6, verso 16. Y el autor la utiliza para el momento en el que Jesús comienza a convocar y llamar a los 12 hombres que han de estar cerca de él. Y de esa multitud Jesús escoge a 12. Y cuando llega el momento de elegir a Judas, el último, el escritor dice así: y Judas, el que llegó a ser él, el traidor. Ya ladrón es bastante, pero ahora ladrón y a eso súmale traidor. Ahora, ¿quién es un traidor? Un traidor es alguien que tiene ausencia de lealtades. Un traidor es alguien que no tiene lealtades de ningún tipo. Por eso tal vez la máxima expresión de un traidor es cuando decimos: este vendería hasta su propia madre. No tiene ningún tipo de lealtad con nadie más allá de sí mismo y de sus ambiciones. Entonces, traidor es eso. ¿Okay? Ausencia de lealtades. No tiene lealtades nacionales con su propio país. Está dispuesto, ¿no es cierto?, a trabajar en las fuerzas militares. Si le va a un país enemigo o le ofrece, me dejo entender, dinero por cierta información estratégica, el traidor la da. Porque no tiene lealtades con su propio país, ¿no? Con la empresa, con sus jefes, ¿no? Es una persona que no tiene lealtades, es un traidor. Ahora, ¿dónde percibimos esto en Judas? Hay otro momento, ¿no? Fíjense que los evangelios describen el momento en que, conocido como la última cena de Jesús. Y él dice ahí que uno de los que moja su pan en mi copa me va a entregar, me va a traicionar. Y entonces todos los discípulos que están ahí dicen: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? ¿Okay? Y todos ahí llaman a Jesús Señor, excepto uno. Hay uno que no llama a Jesús Señor, sino le dice: Maestro, seré yo. ¿Y quién es el único sentado a la mesa que no llama a Jesús Señor, sino sencillamente
leen con atención, es Judas. Porque Jesús, para Judas, sí, era alguien del cual uno podía aprender cosas lindas, era un maestro, era alguien del cual yo podía aprender sabiduría y grandes enseñanzas. Sí, Jesús era alguien del cual Judas estaba dispuesto a aprender, pero era alguien por el cual no estaba dispuesto a morir. Por eso no llama a Jesús Señor, porque por el Señor se da la vida. La lealtad de Judas a Jesús no llegó hasta ese punto. Y hoy día vemos lo mismo. Mucha gente considera a Jesús un gran maestro del cual podemos aprender grandes verdades, pero no es el Señor de nuestras vidas. Ahí estás en el corazón de Judas. ¿Ok? ¿Y por qué la ausencia de lealtades es otro rasgo que nos hace suicidas potenciales? Miren, es muy difícil, fíjense, es muy difícil que una mujer que tiene hijos pequeños, esa mujer puede enfrentar terribles crisis, pero la lealtad que esta mujer tiene hacia sus hijos hace que sea incapaz de quitarse la vida. Porque esa lealtad, el saber que va a dejar a sus hijos solos, la lealtad que tiene la madre hacia sus hijos, hace que saque fuerzas de donde uno no sabe de dónde para enfrentar los problemas. Por eso, fíjense, normalmente cuando una madre que tiene hijos pequeños aún decide, si tuviera la decisión de quitarse la vida, no solo se la quita a ella, también a sus hijos. Porque la lealtad que tiene hacia ellos no le permite dejarlos vivos. ¿No? Entonces, esa lealtad que une a una madre con un hijo hace que esa mujer saque fuerzas. ¿Ok? Lo que sí los estudios no demuestran con claridad es sobre el tema del matrimonio. No sabemos si el matrimonio previene el suicidio o lo genera. Ahí sí los estudios no se han puesto de acuerdo, ¿no? Algunos dicen que el matrimonio es generador de suicidio, ¿no? Entonces, yo tengo otra teoría, ¿no? Sobre el día viernes, de por qué los hombres se suicidan los viernes. De saber que tiene que aguantar a esa mujer sábado y domingo. Quitarse la vida. Bueno, no lo sé. Durkheim no dice eso. No. Durkheim no dice que es por causa de la mujer con la que tiene que aguantar el sábado y domingo completo en esa casa, ¿no? Eso me hace recordar una historia. Dice que había un hombre que estaba con sus amigos y tomando ahí algunas copas, y de repente en un arranque de ira le dice a sus amigos: voy a matar al hombre que se acuesta con mi mujer. Sus amigos agarran y le dicen: oye, ¿cómo vas a hacer eso? Eso no lo puedes hacer. No, eso es un asesinato. Y él dice: no va a ser un asesinato, va a ser un suicidio. Entonces, para aquellos que no lo han agarrado, bueno, no está hablando de otro, está hablando de sí mismo, ¿no? Él es el que se acuesta con la mujer. Entonces, así que, pero normalmente el tener lealtades, el tener apoyos emocionales, el tener relaciones sólidas, el tener relaciones fuertes de amistad, familiares, pues hacen que eso nos ayude el momento, ¿no? En que enfrentamos problemas. Pero si yo tengo ausencia de lealtades, no tengo ninguna relación significativa, no tengo apoyos afectivos, relaciones sólidas, profundas,
con las personas, si mis relaciones son superficiales con la gente, eso te hace vulnerable. Para que cuando la crisis venga, puedas desencadenar un acto suicida como una forma de solucionar problemas. Así que miren, ya hemos dicho dos rasgos, ¿no? Primero, ladrón. Por sí solo, suficiente. Ahora a eso súmale traidor. O sea, ambiciones desmedidas más ausencia de lealtades. Ausencia de relaciones significativas. Ya, hermano, esto ya es un barril de pólvora andando. Ahora, a eso súmale todavía la tercera. No sé cuál será más ofensiva, que me llamen ladrón, que me llamen traidor, o que ahora que me llamen diablo. ¿No? Y claro, ¿en qué contexto se le llama a Judas diablo? ¿Está bien? Ahí en Juan capítulo 6, verso 70, uno lo puede leer, el uso es muy claro. Había multitudes que seguían a Jesús, multitudes que lo seguían. En eso Jesús se da la vuelta y presenta las demandas de seguirle. ¿Ok? Las demandas de seguir a Jesús. Cuando la gente, las multitudes escuchan que seguirle tiene un costo, tiene un precio, demanda sacrificio, demanda compromiso total. Dice que las multitudes se dan la vuelta y lo dejan. ¿Ok? Así que Jesús como evangelista parece que era un fracaso. Todo el mundo predica para que las multitudes vengan a la iglesia. Jesús es el único que predica para que las multitudes se vayan. ¿No? Y todas las multitudes lo abandonan. Señor, esta palabra es muy dura. Esto que tú nos estás pidiendo es demasiado. No, esto. Y se dan la vuelta. Y Jesús entonces cuando ve que las multitudes se dan la vuelta y ve que los únicos que quedan son sus discípulos, a ellos también le dice, ¿y ustedes? Le dice, ¿por qué no se van con ellos también? ¿Qué hacen acá? Y Pedro agarra y dice, Señor, sabemos que tu palabra es dura. Sabemos que lo que tú pides es casi imposible. Pero Señor, ¿a quién más iremos? Por muy dura que sea esta palabra, ¿a quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por muy dura que esta sea. ¿No? Y de repente entonces Jesús agarra y le dice, sí, yo sé quiénes son ustedes. Pero también sé que hay uno entre ustedes que es diablo. Ahora, ¿cuál es el uso que Jesús hace de la palabra diablo aquí? ¿No? Y claro, y ahí Juan aprovecha el pánico para que nadie vaya a pensar que se refiere a él. Dice, y se refería a Judas. No, por si acaso, no vaya a pensar que está hablando. No, y se refería a Judas, dice. O sea, ¿en qué sentido Jesús llama a Judas diablo? En el sentido de que el diablo tiene la capacidad de disfrazarse como un ángel de luz. Dice ser mi discípulo, pero en el fondo no lo es. Es diablo. ¿Ok? Es un lobo disfrazado de oveja. Y esta capacidad que tiene el diablo entonces de mostrar una cosa cuando en realidad es otra, Jesús la percibe con mucha claridad. Hay uno entre ustedes que tiene la forma de discípulo, habla como discípulo, camina como discípulo, no fuma, no toma, no baila, parece discípulo, pero es diablo. ¿Ok? Entonces, y yo creo que lo que Jesús está describiendo aquí no es un uso literal entonces de la palabra. Pero lo que Jesús nos está diciendo es que si Judas era alguien que tenía ambiciones desmedidas, ladrón. Si Judas era alguien, ¿no es cierto?,
que era traidor, ausencia de lealtades. Diablo nos recuerda a alguien que vive una vida de apariencias. Aparenta algo que no es. Vida de apariencias. Y por supuesto, cuando uno vive de la apariencia, esto te hace vulnerable. Porque sabes, el que vive de las apariencias no soporta la realidad. La realidad se vuelve intolerable. Y cuando se confronta con la realidad de lo que realmente es, o cuando es descubierto, cuando las máscaras caen, cuando la gente se da cuenta de lo que realmente es, la realidad le resulta intolerable y desencadena fuerzas autodestructivas. ¿No? Fíjense que cuando uno piensa en ciertas personas, sobre todo del mundo del espectáculo, del mundo de Hollywood, ¿no? Del mundo de las luces y del brillo y del resplandor, ¿no? Grandes rockeros, grandes cantantes, grandes artistas, que todo el mundo los ve y dice, pero qué felices que son, ¿no? Pero cuando las luces se apagan, cuando las multitudes se van, cuando entran a sus cuartos de hotel y enfrentan la soledad de que ellos no son lo que la gente piensa que son, exitosos, triunfadores, felices, ¿no? Cuando se encuentran con la realidad de lo que realmente son, la realidad les resulta intolerable. Y muchos de ellos terminan quitándose la vida. ¿Okay? Quienes somos de nuestra generación, ya lo más, tal vez uno de los primeros programas, que los que ya tenemos 40 y 50 años recordaremos, uno de los primeros programas de televisión peruana que se exportó por toda América Latina, era un programa infantil. No sé cuántos lo recuerdan, ¿no? Se llamaba Nubeluz. Y muchos aquí recuerdan a Nubeluz, ¿no? Y de las Dalinas, y parecía ese mundo mágico y hermoso y bello, donde todo era felicidad. Yo no sé cuántos recuerdan que entre las animadoras había una, se llamaba Mónica Santamaría, una mujer joven, exitosa, bella, tenía todo lo que cualquiera de nosotros hubiera deseado tener para ser feliz. Un día, bajo una crisis extrema y una larga depresión no curada, ¿no? Tendría ni 20 años tal vez, con fama, éxito, dinero, reconocimiento, juventud, belleza. Un día tomó un revólver, se lo puso en la boca y se metió un tiro. Porque una cosa era esa chica que danzaba y bailaba y sonreía en medio de las luces y nos mostraba que era una mujer feliz, cuando la realidad era otra. ¿Cuántos rockeros famosos podemos recordar que terminaron quitándose la vida? Porque el mundo del espectáculo es un mundo de apariencias. Y cuando tienen que enfrentar la realidad de lo que realmente son, la realidad les resulta intolerable y desencadena fuerzas autodestructoras en sus vidas. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que Judas era un suicida potencial. Cualquier estudio psicológico preventivo hubiera detectado inmediatamente las fuerzas autodestructoras que estaban comenzando a gestarse al interior de su vida. ¿Qué faltaba para que este barril estallara? El detonante. ¿Y sabes cuál fue el detonante? La incapacidad de manejar la culpa.
La culpa fue el detonante que hizo explotar a este hombre en un acto suicida. Pero la culpa sola no. Ya había una fragilidad en él. Miren, cuando uno ve la vida de Judas, uno puede ver como que hay dos Judas, ¿no? En un sentido. Un Judas frío, calculador, ¿no? Que va a entregar a Jesús, que lo vende por 30 monedas de plata, que arregla, me dejo entender, de manera tan clandestina, este entregar a Jesús a las autoridades religiosas. Y ahí yo veo un Judas frío, calculador, un Judas que hasta decide entregar a Jesús con la mayor de la vergüenza, entregarlo hasta con un beso, sin importarle nada, ¿no? Entonces, pero algo pasa luego que entrega a Jesús. Y ya vemos a un Judas distinto, un Judas que se siente culpable, un Judas que esas monedas que tiene en la mano le queman como fuego, un Judas no que regresa a las autoridades y les dice: miren, me equivoqué, ese hombre es inocente, aquí está el dinero que me dieron, pero libérenlo. ¿Qué produjo ese cambio? ¿No? Entonces hay que entender lo que está pasando. Si estuviéramos con Jesús ahí en el monte de Getsemaní, está atardeciendo. A la distancia tú puedes ver la guardia del templo con Judas al frente, con las antorchas encendidas, viniendo a apresar a Jesús. Yo me imagino a este Judas diciendo: ya me llamaron ladrón, me llamaron traidor, y ahora Jesús me dijo diablo. Ahora me voy a sacar la máscara, ahora va a ver quién soy yo. Ahora me va a conocer. Y así, frío, calculador, ¿no? Lo entrega. ¿Okay? Pero luego de esa entrega vemos a este Judas que se siente culpable, terriblemente culpable por lo que hizo. Pero claro, ¿dónde fue Judas a pedir perdón? Al templo, a las autoridades religiosas. Y esas autoridades religiosas le dijeron a Judas: así que te sientes culpable, te sientes mal por lo que has hecho. Y dice el texto bíblico que tomaron las monedas que Judas devolvió para que liberaran a Jesús y la tiraron al patio del templo, y luego le dijeron: ¿te sientes culpable? ¿A mí qué? Allá tú. Y lo lanzaron en medio de la noche. Y esta incapacidad de manejar la culpa fue la que finalmente hizo estallar este barril e hizo que Judas tirara una soga en la rama de un árbol y se ahorcara ahí, como registran los evangelios. La incapacidad de manejar la culpa fue el gran detonante que hizo explotar este barril de pólvora. Pero cuando vemos al relato, y quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 26, ¿qué hizo que Judas cambiara? De este Judas frío a este Judas que ahora se siente culpable, de este que lo entrega a este que ahora lo quiere liberar. Fíjense cómo lo dice Mateo capítulo 26, verso 47. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos.
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Judas y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Ahora, yo me puedo imaginar a Judas en ese momento. Miren, no había nada que le pudieran decir a Judas que siquiera lo pudiera conmover. Judas ya decía: ya me llamó ladrón, ya me llamó traidor, ya me llamó diablo. ¿Qué más me va a decir? Ya que me llame maldito, te vas a quemar en el infierno, ¿no? Desgraciado, ¿no? Malnacido. Judas estaba listo para escuchar cualquier otro insulto, cualquier otra ofensa, cualquier otra palabra dura, y ni siquiera lo iba a conmover. Pero lo que Judas jamás imaginó fue que cuando luego que lo besa y le dice: salve, maestro, y le da un beso, miren lo que dice el autor. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Diablo, traidor, ladrón, maldito. Judas jamás se esperó que Jesús le dijera, y le dijo: amigo, amigo, ¿a qué vienes? No. Yo siento que esa palabra, ¿no?, que Jesús todavía lo siguiera considerando su... No, esa palabra le partió el alma, hermano. No había insulto que pudiera ni siquiera mover un poquito el corazón frío, calculador, con el que Judas ya había decidido entregar a Jesús. Pero Judas jamás se imaginó que luego de tremendo acto de barbarie, Jesús todavía lo siguiera considerando su amigo. Yo imagino que esa palabra amigo lo dejó petrificado, congelado. Solo había una palabra que se repetía en su mente. Él se quedó ahí parado, estático. Y él veía como todos los acontecimientos que eso desencadena. Pedro que saca las espadas, Jesús que ordena guardarlas, todos que salen huyendo, la guardia que apresa a Jesús y finalmente se lo lleva. Y yo me imagino que Judas se quedó solo ahí, frío. Y solo había una voz que repetía: me llamó amigo, me llamó amigo. Y esa voz se hacía cada vez más fuerte dentro de él. Me llamó amigo, me llamó amigo, me llamó amigo. No, ¿qué he hecho? He entregado a mi único amigo, el único. Y va a buscar a su amigo, al único que lo llamó amigo. Quiere entregar esas monedas, quiere decir: me equivoqué, ese hombre es inocente, libérenlo, aquí está el dinero, ya no me importa. Pero fue tarde. Y cuando Judas vio que era imposible liberarlo y que su decisión de entregarlo finalmente iba a llevar a Jesús a la muerte, la culpa se volvió insoportable. No podía presenciar ese hecho. Pero yo creo que si Jesús permitió que se le llamara a Judas con palabras tan duras como ladrón, traidor y diablo, no es para ofenderlo. Jesús era consciente de la fragilidad y la facilidad con la que Judas podía terminar suicidándose y Jesús quería sacudirlo.
sacarlo de esa realidad. Y a veces es como un electroshock. Cuando uno quiere volver a la vida a alguien, le da un descargo de energía, pero no es porque lo odia. Es porque quiere hacerlo reaccionar, despertar. Y Jesús sabía que lo único que podía salvar a Judas era un amigo. Por eso hasta el final. Y imagínense cuántas personas que se han suicidado lo han hecho porque no había alguien a quien llamar, que sintieran que realmente yo le importara. Porque no había un amigo, alguien que realmente yo le importara. Y por supuesto, cuando uno comienza a percibir esta realidad en la vida de Judas, yo siempre digo, ay, Judas, si hubiera sido al lugar correcto, si en vez de ir al templo, hubiera sido a la cruz. Y en vez de escuchar a las autoridades religiosas diciendo, a mí qué, allá tú, hubieras ido a tu único amigo diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hubieras oído esa voz, seguro que tu final hubiera sido distinto. Miren, termino con lo siguiente. Así como ayer Caín, hoy Judas aparecen como un antimodelo. Alguien como el cual no hay que ser. Pero ¿quién es el modelo? Yo creo que en este caso el modelo para nosotros es Pedro, el compañero de Judas. Miren, desde una perspectiva judía, no desde nuestra perspectiva, sino una perspectiva judía, ¿qué es peor? ¿Lo que hizo Judas al venderlo y entregarlo? ¿O lo que hizo Pedro al negarlo? A ver, ¿qué comportamiento fue peor? Los dos son terribles, pero ¿cuál de los dos fue 1000 veces peor? Lo que hizo Pedro. Eso era 1000 veces peor, porque los relatos dicen que Pedro no solo agarró y dijo, una sencilla sirvienta le pregunta, tú eres uno de ellos, tú eres uno de los que camina con ellos, yo te reconozco, tú eres uno de sus discípulos. Y el hombre muerto de miedo, temiendo que hicieran con él lo que estaba viendo que hacían con su Señor, dijo, yo a ese hombre no lo conozco. La segunda vez un soldado romano lo reconoce y dice, no, tú eres uno de sus seguidores, tú eres uno de su grupo cercano. Y él otra vez, muerto de pánico, de pensar que podía terminar como estaba terminando su Señor, digo yo a ese hombre no lo conozco. Y la tercera vez que lo reconocen, Pedro hace esto. Yo juro por Dios. Hizo juramento. Qué miedo que lo acorralaba. Que atentó contra el mandamiento más sagrado. Que ni el hombre más vil, ni el judío más vil se atrevería a hacer. Yo pongo a Dios por testigo. Que Dios me maldiga a mí y a mis descendientes. Es en otras palabras lo que está diciendo. Si yo alguna vez a ese hombre lo he visto. No. El primer mandamiento, el más sagrado, es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y por eso lo dejaron. Nadie más insistió. Porque ni el judío más sinvergüenza, ni el más mentiroso, ni el más tramposo, ni el más deshonesto sería capaz de blasfemar de esa manera. Y lo dejaron. Por eso nadie más insistió. Lean el relato. Pongo a Dios por testigo que ese hombre yo jamás lo he conocido.
No, 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 no. Lo que hizo Pedro fue 1000 veces peor. Si alguien debió quitarse la vida, hermano, ese era Pedro. Pero ¿por qué no tuvo el mismo final de Judas? ¿Por qué no tuvo el mismo final? Porque él sí, algo dentro suyo, ¿no? Le recordaba esa gracia infinita de Dios. Y finalmente cuando el Señor se aparece, no, ese diálogo. Cuánto hubiera deseado que lo hubiera tenido Judas también. Pero ese diálogo. Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué complicado, ¿no? Yo imagino a Simón sintiéndose el hombre más hipócrita de la tierra. Señor, todo lo que he hecho en estos últimos días, luego que te negué como te negué, Señor, parecen decir que te odio, que no me importas, que realmente mi vida a tu lado es lo menos importante que me ha pasado. ¿Cómo decirle, Señor, te amo? O sea, absurdo. Todo lo que he hecho en estos últimos días parecen gritar que te odio. Pero él se lo dice, sí, Señor, yo te amo. No le dice te amo, dice, según el juego de palabras, Jesús le pregunta, ¿me amas? Y le responde, Señor, te amo, es mucho, te quiero. No, te amo. Viene la segunda pregunta, muy bien. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aunque sea eso poquito que tú dices sentir por mí, es verdad. Dice, Señor, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez, hermano, esa tercera vez. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el hombre destrozado, con un dolor en el alma de cómo le falló, le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que aunque mis hechos parecen decir lo contrario, tú sabes que en lo profundo de mi corazón, aunque lo que he hecho parece ir en contra de lo que yo te voy a decir, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón yo te amo. ¿No? Y Pedro no acabó como acabó Judas. Jesús le dijo una y otra vez, apacienta mis corderos. Y Jesús restaura a Simón, le da una nueva oportunidad. No, Simón debió haberse suicidado, pero tuvo un final distinto. Y el suicidio no tiene que tener la última palabra sobre ti. Judas no tiene que ser tu final. Tú puedes escribir una nueva historia. Y el final de Pedro es el final que Dios quiere que todos tengamos en la vida. Él es el modelo, ¿no? Así que el Dios de Pedro está aquí. Y el Dios que restauró a Pedro y no permitió que la culpa lo destruyera como destruyó a Judas, está hoy aquí, que es el Dios de la vida y que apuesta tercamente por la vida, ¿no? Y ojalá que esta noche puedas conocer al Dios de Pedro, al Dios que restaura, o aún al Dios de Judas, que luego de las palabras tan duras de ladrón, traidor y diablo, pero la palabra final que él escuchó de Jesús fue llamarlo amigo. Y esa misma palabra que lo pudo salvar, si la creía, finalmente es la palabra que finalmente lo destruyó. Al no creerla, al no aceptarla, al no confiar en ella. Por eso la palabra de Dios siempre o trae vida para los que creen, o muerte para los que no creen. No hay término medio. ¿Ok? Muy bien, vamos a permanecer sentados, vamos a orar.
Y con esto terminamos. Señor, tú dices